suya en este pleno. Y así lo ha dicho el presidente de mi partido, el señor Mariano Rajoy, que cuando habla no miente. Cuando habla no miente, señora Concejo. Pues ahora mismo no habla y es un fraude. Muchas gracias. Bueno, hemos acabado el turno. Espera, tranquila, por favor. Por favor, Ana Carmen. Vamos a ver. Hemos acabado el turno respecto al contenido de lo que estamos debatiendo. Tienes ahora la palabra por alusiones respecto, no al contenido de lo que se ha dicho, porque tú has tenido el tiempo para explicar el contenido, sino respecto a esta cuestión de si se subía o si se bajaba, si se estaba o no se estaba en el Congreso. ¿De acuerdo? Venga. Y dice que sean breves y concisos. Serán breve y concisa. Ha habido 3 alusiones. La primera, a mí, que si llegaba tarde, si no llegaba tarde, el hemiciclo se accede por abajo. Y, desde luego, lo dijo usted, le traicionó el subconsciente, subió las escaleras. Bueno, segundo, me llamó mentirosa, me dijo que mentía y que no les había bajado el sueldo a los funcionarios. El BOE, número 126, 24 de mayo del 2010, página 4507, sección 1. Vamos a ver. Si estamos así... Vamos a ver, es que una persona que miente sobre lo que sale publicado en el BOE, miente sobre las escaleras, miente sobre la interpretación que hace a ella de por qué aplaudimos o no aplaudimos, y sobre todo me duele mucho una cosa que se ha dicho en este pleno. ¿Podemos acabar Si me deja acabar, sí, podemos acabar, pero déjeme acabar, que estoy en el uso de la palabra. Me ofende mucho no solamente lo que me han dicho a mí, sino lo que ha dicho a mi compañero José Luis Garzón, al que le acaba de acusar de reírse de la desgracia ajena, cuando el señor Garzón es una de las personas más nobles que conozco yo y que conoce mucha gente en Avilés, y toda la gente que lo escuche lo sabrá. Insisto, no quiero que se digan mentiras sobre mi persona, pero tampoco tolero que se me llame mentirosa. Real Decreto Ley, publicado en el BOE el 24 de mayo, que decía exactamente que se bajará la masa salarial un 5%. Y es más, señora Concejo, usted no se acuerda, pero es que luego lo trajo aquí al Ayuntamiento. Y pregúnteselo a los funcionarios del Ayuntamiento de Avilés, porque luego ocurrió lo mismo. Incluso ese dinero, ese 5% que quitó el señor Zapatero de los sueldos de los funcionarios, tenía una serie de requisitos para poder ser usados, que yo ahora mismo no me acuerdo, pero creo que iban a remanente de tesorería. Amortizados, ¿se acuerda usted entonces? Bueno, entonces yo solo digo que a quien miente en una tontería, como lo de subir y bajar escaleras, a quien miente en una tontería como que yo haya llegado tarde en el Pleno, o a quien miente en algo publicado por el BOE, para mí, señora Concejo, y para muchos avilesinos que le hayan escuchado hoy, no me merece ninguna credibilidad. Así que se podía haber ahorrado toda la chapa que nos estuvo metiendo hasta ahora, porque lo hemos leído en el periódico. Yo les he escuchado aquí, allá y donde quiera que vayan. Señora Concejo, por favor, que estamos en el Ayuntamiento de Avilés. Bueno, vamos a ver. Se ha acabado y tiene Ana Concejo, porque de nuevo se la ha aludido. Y, por favor, la última intervención. Te rogaría, Ana, que no hicieses ninguna alusión a Carmen Maniaga. Bueno, vamos a ver. Te rogaría. No soy una persona que tienda a hacer ataques personales a nadie. Sí, y los por hace, favor. No debería dar lecciones. De verdad. Dos cosas. O sea, creo que es lamentable. Lo está viendo todo Avilés a través de una página web. Si queremos convertir esto el Pleno, lo convertiremos. Vamos a ver. Voy a centrarme para que la gente no se centre en lo importante. Me ratifico en que usted no estaba. Me da igual que subiera o que bajara las escaleras. No estaba cuando la señora ministra Salgado presentó la propuesta. Llegó para la intervención de Mariano Rajoy. Lo ratifico. En segundo lugar, lo que dije, y a ver si se me entiende, es que eso de que la bajada de los funcionarios fue entre un 5 y un 12%, que fue lo que usted dijo en este pleno, que no era así. Fue un 5% de media y fue entre el 7 y el 10. Bueno, pasamos a la votación de los puntos y votamos en primer lugar la moción que ha presentado... El 3 y el 10. Muy bien. Estamos en el punto de la votación de la moción que ha presentado Izquierda Unida. ¿Votos a favor de la moción que ha presentado Izquierda Unida? Los de Izquierda Unida. ¿Votos en contra? Los del Partido Popular. ¿Abstenciones? Los del Partido Socialista y Foro. Queda, pues, rechazada la propuesta.
Votos ahora a favor de la propuesta que ha presentado el Partido Socialista. Votos a favor, los del PSOE, Izquierda Unida y Foro. Votos en contra, los del Partido Popular. Queda, pues, aprobada. Pasamos al debate de la siguiente moción, que es la que ha presentado Ana Concejo, como portavoz del Grupo Municipal Socialista, respecto a la modificación de Ley de Bases. Tienes la palabra, Ana. Sí, buenos días nuevamente. Traemos una moción al Pleno. Yo creo que anunciábamos en plenos anteriores que veríamos pronto cuál es el afán municipalista de este Gobierno, que es ninguno. Voy a leer simplemente por abreviar las propuestas de resolución. Reafirmar la importancia de las entidades locales que en una realidad tan compleja, diversa y difícil están contribuyendo de forma inequívoca a vertebrar el territorio, contribuir a la cohesión social y prestar servicios esenciales y básicos descentralizados y de proximidad para todos. Rechazar cualquier reforma de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local y de la Ley Electoral que venga a limitar la autonomía municipal reconocida por la Constitución, que pretenda restar capacidad de decisión a la ciudadanía sobre la administración local y sus representantes. Reafirmar la necesidad de que cualquier reforma de la Ley de Bases de Régimen Local debe ir acompañada de una nueva Ley de Haciendas Locales que garantice la suficiencia financiera de las administraciones. Defender nuestra autonomía municipal como el más eficaz instrumento para hacer realidad el principio de igualdad de oportunidades, al mismo nivel de importancia que tienen las otras administraciones públicas, y la necesidad de abordar en profundidad el debate sobre las necesarias competencias municipales y su financiación adecuada. Transmitir a todos los ayuntamientos y a sus vecinos, especialmente a los municipios más pequeños, nuestro apoyo y reconocimiento por la labor que vienen haciendo para mantener el territorio rural y su población de forma equilibrada y sostenible para toda la sociedad. Y dar traslado de este acuerdo para su toma en consideración al Gobierno de España, al Gobierno de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, a los grupos políticos del Congreso y de la Junta General del Principado de Asturias y a la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y de la Federación Asturiana de Concejos. Empezamos el turno de intervenciones. Sí, Izquierda Unida. Cuele, sí. Bueno, buenos días a todas y a todos. Y yo, en primer lugar, este debate es un debate sobre una reforma más del Partido Popular, dentro de todas las que ha decidido emprender, que lógicamente en este caso es una reforma que afecta a una institución y, como todas las reformas que emprende, las emprende contra los más débiles, y en este caso el más débil es la institución, que es el Ayuntamiento. Y es una modificación de la Ley de Bases de Régimen Local que afecta a 14 artículos de su articulado, y lo hace bajo el argumento de la necesidad de adecuar esta ley a la recientemente aprobada Ley de Estabilidad Presupuestaria. Nosotros nos gustaría empezar por recordar que desde gran parte del municipalismo español, y en especial desde Izquierda Unida, se viene exigiendo desde hace mucho tiempo, también cuando gobernaba el Partido Socialista, la reforma de la Ley de Bases Local del 85, porque considerábamos que esta ley en algunos de sus aspectos había quedado obsoleta y que era necesario abordar con seriedad la nueva legislación. Abordarla, y de donde se deberían de tener en cuenta aspectos fundamentales que sobre la nueva realidad municipal, sobre la experiencia de gestión adquirida en estos más de 35 años y sobre la necesidad de dar cumplimiento al principio de suficiencia financiera local. Nosotros consideramos que estos son los objetivos básicos, porque con ellos, si se consiguiera ir en esa dirección, se garantizaría el principio de autonomía local, se reconocería a los ayuntamientos su papel como parte del Estado, su autonomía política, su capacidad de gestión, y se dotaría de una financiación adecuada al cumplimiento de las funciones y de los fines que desarrollan, ¿no? Pero la propuesta no va en esa dirección. Esto no es así. La propuesta va precisamente en la dirección contraria. Y lo que se hace es dar una vuelta de tuerca al municipalismo español, limitando su capacidad política y de gestión,
limitando el contenido constitucional del principio de autonomía local y eliminando la definición constitucional de los ayuntamientos como parte del Estado. En definitiva, lo que trata de establecer, o la intención de esta propuesta, es establecer una jerarquía entre administraciones que en ningún caso viene reconocida en la Constitución y que rompe con la definición de la estructura territorial del Estado. El Partido Popular, a través de esta reforma, pretende básicamente poner coto a la actividad municipal y reducirla a la mínima expresión. Y voy a poner solo un ejemplo de las intenciones. Esta reforma llega al extremo de exigir un estudio de mercado con el objeto de que la iniciativa municipal no afecte a la concurrencia empresarial. Es decir, si la actividad se ejerce desde el ámbito privado, no es necesaria la actividad pública. Esto significa toda una declaración de intenciones y de intereses elevados a rangos de ley. Se ve claramente que el trasfondo de esta reforma es modificar el modelo constitucional de la estructura territorial del Estado, relegando a los ayuntamientos al mero papel de delegaciones de las comunidades autónomas y del Estado, sin contenido político y sin capacidad de gestión más allá de la que decidan las otras administraciones que están por encima. El anteproyecto de Mariano Rajoy y del Partido Popular realiza una radical modificación sobre el marco competencial de los ayuntamientos, reduciéndolo de un modo lamentable y reservándoles prácticamente las competencias relativas al mantenimiento de la ciudad. En este sentido, hay que señalar que desaparece expresamente cualquier referencia a las competencias en materia de educación y de sanidad que vienen contempladas en la ley que tenemos actualmente. Se eliminan las relativas a la igualdad de mujer, a la protección del medio ambiente o a la vivienda, entre otras. Por lo tanto, esta propuesta de ley, en vez de avanzar en la dirección de construir ayuntamientos más fuertes, con más competencias, mejor financiación y mayor capacidad de gestión, se va en la dirección contraria, como decía anteriormente, intentando alejar la política de los ciudadanos y convirtiendo a los ayuntamientos en rehenes políticos de otras administraciones y abriendo la puerta más, aún si cabe, al clientelismo político partidista y al trato arbitrario. La propuesta de modificación presentada por el Gobierno de Mariano Rajoy es absolutamente decepcionante en su contenido. Es falsa en su justificación y es profundamente ineficaz y nociva para el interés de los ciudadanos y ciudadanas. A nuestro juicio, este proyecto vulnera lo establecido en el artículo 142 de la Constitución española y avanza en la dirección contraria a lo que han sido tradicionalmente las reivindicaciones de Izquierda Unida. Más autonomía, claridad competencial y más financiación. Y, por lo tanto, nuestro grupo municipal votará a favor de la propuesta de acuerdo de la moción. Muchas gracias. Gracias. Puli. Pepe. Sí. Buenas tardes de nuevo. Vamos a votar favorablemente a esta moción porque creemos que en los ayuntamientos venimos demandando ayuntamientos razonables que gestionen bien, que hagan su tarea adecuadamente, que presten bien sus servicios, los que son su competencia, y que sean viables, es decir, que no gasten más de lo que ingresan. En estos 8 años del anterior Gobierno no se desarrolló la ley que esperábamos todos y de la que hemos hablado en este Pleno, una ley de financiación adecuada para las entidades locales. En nuestra opinión, esta moción ni era urgente, pero ya que la han traído ustedes aquí, pero tenemos un Gobierno decidido a acometer la reforma de las entidades locales. Y conviene no equivocarse nunca en el diagnóstico de la realidad, ya que hemos llegado aquí negando la realidad, negando la crisis económica, y por eso los ayuntamientos han tenido verdaderas dificultades de financiación.
El Gobierno del señor Rajoy ha hecho cosas buenas para los ayuntamientos. Recientemente estarán de acuerdo con que el plan de pago a proveedores ha logrado no solamente dar liquidez a los proveedores, sino también a los ayuntamientos que tenían dificultades para pagar las facturas que tenían en los cajones. Supuso inyección de liquidez para pymes, para autónomos, para municipios. Eso, en principio, yo creo que tendrían que estar ustedes de acuerdo con que es una medida buena. Otra medida interesante que además hemos ratificado hace muy poco en este salón de plenos, en un pleno extraordinario, ha sido la facilidad para fraccionar la deuda de los ayuntamientos. Recuerden ustedes que el anterior Gobierno, que era de su mismo color político, marcó como plazo de devolución 5 años y ha sido un Gobierno del Partido Popular, el Gobierno del señor Rajoy, el que alargó a 10 la fecha para prorrogar el pago de lo que se debe devolver al Estado, con lo cual también supone una inyección económica para los ayuntamientos. Pero creo que debemos analizar las competencias municipales delimitando con claridad el ámbito de competencia local, diferenciándolo del ámbito autonómico y del ámbito estatal. Eliminar las competencias impropias de los ayuntamientos con el fin de redimensionar su actividad para evitar duplicidades y solapamientos, según la filosofía que nosotros defendemos, que es que una administración, una competencia. Pero también habrá que redimensionar el sector público local, reduciendo el número de empresas públicas. El Partido Popular cree firmemente que las medidas que está tomando nuestro Gobierno contribuirán a lograr una adecuada prestación de los servicios públicos. La reforma que propone el Gobierno estima, por ejemplo, un ahorro global de unos 3.500 millones de euros. Nos encontramos en una situación extremadamente grave que hay que corregir cuanto antes. Con 5.200.000 euros que decía la señora, 200.000 parados que decía la señora Concejo, eran 5.200.000 parados, pero tuvimos las dos el mismo error sobre los euros. No crean que me estoy riendo de los parados porque ustedes le sacan a todo, le sacan punta. Tenemos parados todos en todas las familias y tenemos todos parados amigos. O sea que, por favor, no saquen punta esto porque me reía de haber cometido el mismo error que usted cuando en lugar de decir parados dijimos euros. Esta situación, ya le digo, que nos obliga a las administraciones públicas a tomar decisiones. Yo sí le pediría, señora Concejo, que cuando traiga aquí una moción, cuando la traiga su partido, en la exposición de motivos, a ser posible, no lleve ningún insulto ni al Partido Popular ni a un Gobierno del Partido Popular, porque nos resulta muchísimo más fácil votarla. La vamos a votar aún en contra de la exposición de motivos, pero como lo que se vota es el petitum, y en el petitum estamos de acuerdo, nosotros vamos a hacer ese esfuerzo de abstracción. Ya le digo, vamos a evitar las provocaciones que lleva implícita estos 3 folios, perdón, implícito no, totalmente explícito, estos 3 folios, vamos a obviar, vamos a pasar página de todas las provocaciones y vamos a votar lo que creemos que es necesario para las administraciones públicas. Lo que sí le pediría, si no es mucho pedir, señora Concejo, que cambie la redacción de un punto. No va a cambiar el significado, solamente queremos que este punto sea redactado en positivo. Usted, el punto 2, dice rechazar cualquier reforma de la ley reguladora de las bases de régimen local y de la ley electoral que venga a limitar la autonomía municipal reconocida por la Constitución y que pretenda restar capacidad de decisión a la ciudadanía sobre la administración local y sus representantes. Y yo les pediría que consideraran la posibilidad de redactar el mismo párrafo en positivo diciendo así. A ver. Sí, porque me he perdido en mi papel. Bueno, la volvemos a redactar de esta forma. Sería: cualquier reforma de la ley reguladora de las bases del régimen local y de la ley electoral deberá reconocer la autonomía municipal reconocida por la Constitución, bueno, busquemos otra palabra incluso, y que pretenda
y no restar capacidad de decisión a la ciudadanía sobre la administración local y sus representantes. Busquemos una redacción conjunta, pero sí le digo que sería recomendable estas cosas redactarlas en positivo. No sé por qué en un punto como este tendremos que ir a la contra algo que todavía no sabemos cómo va a ser. Muchísimas gracias. Es su turno. Es el turno de foro, sí. Muchas gracias, señora alcaldesa. Sí, brevemente, por no extender más este pleno, fijamos la posición de abstención respecto a esta moción que se nos plantea en el día de hoy en relación con la ley de bases. Creemos que, ligando un poco con lo último que ha dicho la señora Rodríguez Maniega, en relación con el momento, pues estamos poniéndonos una venda antes de la herida. Ahora mismo lo único que tenemos sobre la mesa es un informe sobre la propuesta de medidas del Gobierno de cara a la reforma de la ley de bases, pero no tenemos ni una proposición de ley, ni una proposición, ni un decreto ley, no tenemos nada en firme que deje claro qué va a ser la nueva ley de bases. Por tanto, creemos que quizás tendría más sentido hacer esto cuando tengamos un documento más consistente sobre el que opinar y no simplemente una declaración de intenciones que es vaga en cuanto a su contenido. Es decir, puede haber cosas en las que nuestro partido como fuerza política esté de acuerdo, cosas que esté en contra, pero hay muchas cosas que no sabemos cómo van a ser. Por lo tanto, fijar una posición más allá de una abstención en relación con lo que hoy se nos plantea es osado, yo creo, por nuestra parte. Dicho lo cual, lo que sí nos parece resaltable en la moción que plantea hoy el Partido Socialista en este pleno es precisamente el tercer punto, donde dice reafirmar la necesidad de que cualquier reforma de la Ley de Bases de Régimen Local debe ir acompañada de una nueva ley de haciendas locales que garantice la suficiencia financiera de las administraciones locales. Hombre, esto les debe de sonar porque es lo que ya durante más de 7 años se le ha pedido a su Gobierno central y ha hecho oídos sordos, con lo cual, bueno, nunca es tarde si la dicha es buena y ahora parece que las cosas se ven distintas cuando se gobierna o cuando se está en la oposición, pero bueno, creo que es lógico que se pida, evidentemente, que una reforma de la ley de bases siempre vaya acompañada de una reforma en la ley de haciendas locales, como no podría ser de otra manera. Lo que ya entiendo menos es que su Gobierno no haya hecho caso a las reiteradas peticiones que ha habido desde distintas administraciones en los últimos 7 años o más. Nada más, muchas gracias. Ana, sí. Sí, buenos días nuevamente. Señalar que hay un borrador de la modificación de la ley de bases, que la FEM ya ha hecho alegaciones, que le han hecho los grupos parlamentarios, por lo tanto, parece bastante fidedigno la dirección de la reforma que plantea el Gobierno con respecto a esta ley. Por lo tanto, consideramos que antes de que esa ley se eleve ya no se puede hacer nada porque ya se votó en el Parlamento, como nos han venido a decir en este pleno, pues por lo menos que este ayuntamiento, en un asunto tan importante y que le compete de forma tan directa, pueda manifestar su opinión. Es cierto que hace falta regularizar y actualizar la situación de la administración local, que tenemos una ley de régimen local del año 85 y que tiene que cumplir esta reforma 4 objetivos. Una mayor calidad de los servicios públicos con un menor coste, además adaptado a los tiempos, y la exigencia de una vida democrática que sea lo más transparente posible en las ciudades y en los pueblos. Nuestro Gobierno ciertamente presentó 2 reformas de la Ley de Bases y le rechazaron las 2. La primera porque no iba acompañada de la Ley de Haciendas Locales, y es cierto, pero la segunda la rechaza en aquel momento el principal partido de la oposición porque decía que estábamos próximos a unas elecciones y que no era momento de debatirlo. En cualquier caso, compartimos, como viene siendo habitual en la FEM, el debate de que la reforma de la Ley de Bases de régimen local tiene que venir sin duda, porque si no quedaría en papel mojado en la reforma de la Ley de Haciendas Locales. En noviembre del año 2011, cuando se produce la victoria electoral del Partido Popular, entre sus primeras promesas anunció su propósito de afrontar la reforma del marco regulador de las entidades locales. En este sentido, el Partido Socialista, dentro del acuerdo que siempre ha existido en la FEM, mostramos nuestra disposición a el consenso y el diálogo y la colaboración para llevar adelante esta tarea. Sin embargo, nos enteramos en el mes de mayo que
que se hizo público el Plan Nacional de Reformas que el Gobierno había enviado directamente a Bruselas sin previa consulta y sin dar traslado ni al Parlamento ni a los grupos políticos, con que entre las medidas reformadoras del Gobierno se incluía el apartado de reformas locales, con la hipotética intención de la eliminación de duplicidades, la delimitación de las competencias de la Administración local, con el fin de garantizar la sostenibilidad de su financiación, anunciando que las competencias se estratificarían por tramos de población, para que de este modo se facilitara la agrupación de municipios y, por tanto, reducir el número de los mismos y demás. Tras estos anuncios respecto al sistema de competencia local, finalmente se presenta el borrador del proyecto de ley de la modificación de la Ley de Bases del régimen local con unos contenidos bastante limitados, que se traduce en la modificación puntual de 14 artículos y la adición de una disposición transitoria. Se vuelve a renunciar, por tanto, a hacer una reforma en profundidad de esta Ley de Bases que afecta a las administraciones locales y se añade permanentemente la coletilla de respecto a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Y por otra, se añade un artículo dedicado a los servicios mínimos obligatorios, un apartado realmente preocupante que facilita el desempoderamiento de las competencias municipales a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que parece conducir de forma inexorable a la privatización de la gestión de los servicios, utilizando las diputaciones provinciales. Ya lo hemos dicho aquí, las diputaciones provinciales, que han sido ampliamente cuestionadas, sobre todo en materia de la transparencia y demás, ahora resulta que son los garantes de la mejora de la eficiencia y el supuesto reforzamiento de los servicios. Y las primeras dudas nos surgen porque se señala la frontera del desempoderamiento de los municipios de menos de 20.000 habitantes. ¿En qué estudios se avalaron el tamaño óptico para el análisis de la eficacia y la calidad de los servicios públicos? Se mezclan conceptos, se señala el número de 20.000, sin explicar que esta referencia de población se ha copiado de los estudios nórdicos de prestación de servicios públicos de sanidad y educación, que allí sí lo prestan las entidades locales y, por lo tanto, poca relación tiene con cuáles son las competencias de los municipios españoles. Nada tiene que ver, por tanto, con nuestra realidad. Con esta importación del límite poblacional de 20.000 habitantes se intenta desapoderar y dejar vacíos a 7.720 de los 8.116 municipios. Solo 396 retendrían su haz competencial tal y como lo conocemos ahora. Y, en segundo lugar, se intenta hurtar de competencias a estos 7.720 municipios y se quiere identificar al municipio pequeño con derrochador e ineficiente. Pero la verdad es que no. Y yo quiero rectificar un dato que di en el pasado pleno, donde hablaba que la desviación del déficit público de las administraciones locales había sido de 8 décimas, cuando en realidad fue de 8 centésimas, fue del 0,38% sobre el 0,3% que había marcado el Gobierno. Si tenemos en cuenta la deuda pública viva a 31 de diciembre de 2011, que rondaba en los ayuntamientos 800.000, que rondaba en las administraciones públicas 800.000 millones, solo 28.000 correspondían a los ayuntamientos españoles, siendo además esta deuda casi en su totalidad generada por los grandes municipios. Liderada esta posición por el Ayuntamiento de Madrid, con casi 7.000 millones y un 25% de la deuda total municipal. De hecho, en la lista de los 50 municipios más endeudados de España, todos eran catalogados de grandes, es decir, que contaban con más de 50.000 habitantes y que, por el contrario, los 3.000 municipios que no tienen contraído ni un solo euro de deuda municipal son siempre municipios pequeños. Por lo tanto, refrendamos la pregunta de por qué se hacen estos límites en las competencias, en base a qué cuestión. Hay que decir que la deuda viva de Avilés, en esta misma fecha de la que hablamos, el 31 de diciembre del 2011, era del 49,55%, bueno, muy alejada de la media de los municipios españoles, dado que Avilés fue el segundo municipio de España, de los grandes, que más redujo la deuda en la anterior legislatura. El primero fue Bilbao. Bueno, pues desde el Partido Socialista creemos que esta reforma no responde a los propósitos que expresó el partido en el Gobierno en su momento. Y hay 4 motivos que nos llevan a pedir que esta reforma se rectifique, porque además aún estamos a tiempo. Me alegra además que el Partido Popular en este Ayuntamiento esté de acuerdo con eso. No clarifica ni ordena competencias, ya que los artículos que regulan esta materia siguen prácticamente inalterados. Con la aparente justificación de evitar duplicidades, la propuesta del Gobierno prevé derogar el artículo 28 de la actual ley, que permite a los ayuntamientos desarrollar políticas de atención directa a los ciudadanos, empleo, becas de comedor, apoyos a las víctimas de violencia de género, ayuda a domicilio a los mayores y dependientes, prevención del absentismo escolar y escuelas infantiles. Cuando yo leo este tipo de
competencias y veo lo que se está haciendo en el Ayuntamiento de Avilés, que es pionero en muchas de ellas, lo es en violencia de género, lo es en la prevención del absentismo, en la ayuda a domicilio, en las escuelas infantiles. La verdad es que me preocupa que no podamos seguir desarrollando estas competencias de la misma manera o que se plantee algún cambio en ellas. Y lo que sí persigue de forma clara el texto es negar la autonomía política de los municipios españoles, determinando que el modo de ejercer las competencias y prestar los servicios locales será decidido por el Gobierno de España a través de una norma reglamentaria y aparejando como consecuencia, en caso de no superar una supuesta evaluación, el traspaso de competencias a la Diputación provincial, que en nuestro caso es la comunidad autónoma. Esto lo que hace es reducir la democracia local a un absurdo. ¿Para qué sirve votar a más de 7.720 alcaldes de los municipios de menos de 20.000 habitantes si no van a ser responsables de la prestación de los servicios o de cómo se ejercen las competencias? ¿Qué papel va a jugar la valoración del ciudadano ante una mala gestión municipal si los responsables últimos de los servicios serán o bien diputados provinciales, quienes se eligen en una elección indirecta, o bien un director general en un gobierno regional que también será elegido a su vez por un consejero o consejera y a su vez el presidente? Tampoco responde al propósito expresado de una administración una competencia, al contrario, se crea, en el caso de aquellas comunidades autónomas con varias provincias, una nueva marco competencial que son las diputaciones. Por lo tanto, en algunos casos habrá incluso 4 administraciones que pueden prestar algún tipo de competencia y acción. Por lo tanto, creemos que la reforma tiene que ser útil a los municipios y a los ciudadanos, que es necesaria una reforma integral y que es necesario que vaya acompañado de una ley de haciendas locales, que el tema económico, sabemos las restricciones que ahora mismo existen, pero lo urgente no puede evadirnos de lo importante, y que conociendo eso, por ejemplo, no se hable de la participación de los ayuntamientos en los ingresos de las comunidades autónomas. Es necesario clarificar el marco competencial de los ayuntamientos y reforzar la posición del ciudadano frente a una deficiente prestación de los servicios. El reconocimiento de los ciudadanos y de sus derechos y la vigencia de la transparencia en la vida local y bueno, pues desde luego no creemos en la imposición de mecanismos y de límites. Deben ir dirigidos siempre en la eficacia y al ahorro, y luego, bueno, pues buscar siempre nuevos cauces de participación. Lo que planteamos en las alegaciones no son en realidad nuestras alegaciones. Las 3 primeras son las alegaciones de la Federación Española de Municipios clavadas. Por eso creo que no conviene recoger la propuesta que nos hace el Partido Popular, dado que es una copia de las alegaciones que ha hecho, de la dirección de las alegaciones que ha hecho la FEM, porque la reforma no ha contentado en el ámbito municipal. Y yo simplemente me quedo con la última declaración en la Asamblea General del 29 Congreso Iberoamericano de Municipios, que presidió la alcaldesa de Cádiz. Se generó un grupo de trabajo para hacer una resolución y acordaba instar a los parlamentos y gobiernos nacionales y regionales iberoamericanos a replantear la necesidad de fortalecer las competencias y recursos de los municipios, tomando en consideración las imparables demandas que en forma inmediata y directa la sociedad les pide. Por lo tanto, contrario a la reforma que se nos está planteando, todo lo contrario, se pedían a lo que se hace con la reforma. Reconocer nuevas formas de actuación de los municipios que permitan una refundación auténtica del poder municipal, que contemple factores como la intermunicipalidad, servicios compartidos, inversiones y proyectos conjuntos, así como la conurbación con la fenomenología que ello implica. Bueno, el lenguaje es un poco administrativo en algunos casos. Sabemos que al final lo que se busca es buscar fórmulas donde podamos prestar los servicios de forma conjunta, y luego que prevalezca el principio de igualdad para todos, que solamente ha de lograrse si el papel de los municipios en el Estado sea relevante en todos los aspectos y no un apéndice menor de los poderes del Estado, pues no puede olvidarse las tantas veces recordada proximidad con la ciudadanía de la administración local y sus planteamientos, que requieren mayor autonomía y mejores posibilidades de financiación. Todo ello sustentado en la natural exigencia de las buenas prácticas en el Gobierno. Entonces, bueno, por este motivo nosotros presentábamos esta moción, refrenda los acuerdos ya alcanzados en la FEM y en otras organizaciones de carácter municipal de la que formamos parte, y por lo tanto nos parece que lo adecuado sea aprobarlas. Gracias. Establecemos que es necesario un segundo turno de intervenciones. Sí. ¿Izquierda Unida? No. PP, sí. Sí, bueno, simplemente lamentar que no se quiera aceptar la redacción en positivo que proponemos. Decir que, a pesar de todos los mandobles que íbamos recibiendo en esta intervención tan larga, bueno,
como creemos que el asunto de los ayuntamientos es muy serio, nosotros siempre hemos defendido lo que va en esta moción y lo seguimos defendiendo. Ya le digo que sí rogaría que lo que vaya a salir por consenso pues evitarán que recibiéramos tanto, parece que es el deporte de tiro al PP, y sobre todo que cuando se busque una exposición de motivos sea también bastante más elegante, ¿no? Porque así resulta mucho más fácil votarla. Por aquello que les decía yo antes, de que para intentar llegar a acuerdos, yo creo que este es el mejor ejemplo de que los acuerdos se llegan a pesar de sus intenciones. Muchísimas gracias. ¿Foro? ¿No? ¿PSOE? Sí. No, simplemente decir que yo no veo ningún insulto en la declaración de motivos, que este tema de seguir su curso se votará en el Parlamento y yo espero que se haga con las modificaciones que propone la FEM. Gracias. Sí, bueno, yo creo que el debate es un debate tremendamente importante para el municipalismo, para la democracia. Haciendo alguna alusión en el pleno pasado, y no recuerdo ahora qué moción dijimos, que estábamos en una situación de diálogo con la Federación Española de Municipios y Provincias. Tengo que decir que absolutamente se ha tomado en cuenta nada de la posición de la Federación Española de Municipios y Provincias, que el martes tendremos Junta de Gobierno de la FEN, y yo creo que aparte de todas las cosas que se dicen aquí, hay otra cosa que no se dice, pero que sí que creo que va a ocurrir, que creo que esto va a ser una bomba de relojería en la propia organización que es la Federación Española de Municipios y Provincias, donde tenemos representación todos los partidos políticos, alcaldes y alcaldesas. Lógicamente la mayoría es del Partido Popular, pero mucho me temo que se va a romper años y años de trabajo y de búsqueda de acuerdos en la Federación Española de Municipios, aunque si algo ayuda a que el Partido Popular en Avilés vote esta moción, desde luego yo lo haré valer en todos los sitios donde sea capaz de decirlo. Bueno, por unanimidad aprobamos esta cuestión, ¿verdad? Ah, perdón. Estabas asintiéndome y lo di por hecho. Bueno, pues votos a favor, los del PSOE, los de Izquierda Unida y el PP, votos en contra ninguno, abstenciones, las del Grupo Foro. Muy bien. Pasamos a debatir una presentación de una moción que traemos al Pleno el Partido Socialista, pero que es una moción tipo de la Asociación de Municipios Mineros y también avalada, y lo ponen los logos, por la Federación Española de Municipios y Provincias, por si eso también nos puede facilitar un poco el diálogo y el debate. Sí. Sí, buenos días nuevamente, buenas tardes ya, probablemente. También por abreviar, porque luego habrá un turno de debate, voy a leer la propuesta de acuerdo. Es una moción que se presenta a petición de otros ayuntamientos de nuestra región que están viviendo de forma más directa y más intensa, porque les afecta mucho en su tejido productivo todo lo que tiene que ver con el incumplimiento del plan del carbón. Bueno, se acuerda o solicitan que acordemos instar al Gobierno de España el cumplimiento íntegro de los compromisos adquiridos y firmados en el Plan 98-2005 en la minería del carbón y desarrollo alternativo de las comarcas mineras y en el Plan Nacional de Reserva Energética del Carbón 2006-2012 y nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras en todos sus parámetros de ayudas, producciones, empleo, recolocaciones y reactivación en sus diferentes parámetros, proyectos empresariales, proyectos de infraestructuras y formación. El segundo punto, solicitar un nuevo Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2013-2018, negociado con los sindicatos mineros y la patronal del sector. Instar a los gobiernos autonómicos, Galicia, Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, para que los senadores y diputados de sus partidos defiendan los intereses de las comarcas mineras, apoyando en el Senado y en el Congreso las enmiendas que modifican los presupuestos generales del Estado, concretamente las que hacen referencia a los presupuestos del IRCM. Realizar las gestiones a su alcance ante el Gobierno de la Nación con la finalidad de lograr el mantenimiento del régimen de ayudas actualmente en vigor, instar al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados y al Senado a que defiendan ante la Comunidad Europea el mantenimiento de un régimen de ayudas al carbón que asegure la continuidad del sector minero como eje vertebral que aún es para numerosos territorios desde un punto de vista económico y social. Remitir este acuerdo al Ministro de Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de España, a los presidentes de las comunidades autónomas de Galicia, Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha y León y trasladar a las organizaciones sindicales nuestro apoyo en sus planteamientos en defensa del mantenimiento del sector. Bueno, como decía la alcaldesa, es una moción tipo que la ha aprobado ACON, que es la
la federación que reúne a los municipios mineros y que también cuenta con el aval de la Federación Española de Municipios y Provincias. Muy bien, pues empezamos el turno de palabras. Izquierda Unida. Bueno, en primer lugar, yo quiero ratificar las palabras de Juanjo, del compañero, cuando trasladaba el apoyo y la solidaridad de nuestro grupo municipal y de Izquierda Unida de Avilés a todos los mineros y a sus familias, que desde luego son un auténtico ejemplo de lucha y que están siendo de verdad el referente para el resto de la sociedad, y para defenderse de las políticas y de las agresiones de las políticas neoliberales que nos está aplicando el Partido Popular, como siempre a los más débiles. Desde luego, la minería cuenta, como no puede ser de otra forma, con toda nuestra solidaridad. Entrando ya en la moción, yo creo que es fuera de cualquier discusión, y yo creo que no cabe ninguna duda que la minería es un sector tradicional asturiano que está en peligro por una decisión que está tomando el Partido Popular y que no nos podemos permitir perder, ¿no? La energía tiene una condición estratégica dentro de la política general y la industrial en particular de cualquier país desarrollado, porque tiene una incidencia en la calidad de vida de los ciudadanos y en los costes de producción en la producción industrial, en los costes de la producción industrial, es claro, ¿no? Por eso mismo, con estos argumentos, todos los países, todos los estados protegen de una forma firme sus fuentes de energía primaria y autóctona, y sobre todo los que, como es el sector del carbón, contribuyen a la generación de electricidad, ¿no? Y en Asturias y en España, en nuestro estado, los únicos recursos de energía primaria son el carbón nacional y las energías renovables. Por lo tanto, no entendemos y creemos que no es de recibo que el tema del carbón, que es el tema que nos ocupa, se le quiera eliminar al estilo de Margaret Thatcher, ¿no? Nosotros entendemos, y así lo están manifestando los sindicatos, que no es tan difícil salvar al carbón, no es tan difícil salvar al sector del carbón. Es mucho más difícil, muchísimo más difícil y muchísimo más costoso salvar el sector bancario, y creemos que es cuestión de voluntad política y tomar una decisión o tomar otra, ¿no? El sector bancario encima es el culpable de todo lo que estamos padeciendo y encima nos va a llevar a todos a la ruina. La política relacionada con la minería del carbón tiene que ir dirigida de forma inequívoca al mantenimiento de una determinada producción nacional, porque tiene una relación directa con la seguridad del abastecimiento energético de España y por la incidencia que su explotación tiene en la economía de las áreas donde se localizan los centros de producción y de trabajo. Por tanto, el tema que nos ocupa no es solo un conflicto laboral de las cuencas mineras, es un problema que puede afectar a la supervivencia de Asturias, y por lo tanto yo creo que esta moción va en la línea correcta de exigir al presidente del Gobierno, desde todos los ámbitos posibles, desde la calle, que se están utilizando los mineros, de la calle y de las autovías, fueron hasta Madrid caminando para defender su puesto de trabajo, y desde las instituciones para que el presidente del Gobierno sea sensible y cumpla con su programa electoral, y ya que a no ser que fuera una letra pequeña que nadie leyó, lo de cargarse el empleo minero no era uno de los objetivos del Partido Popular con el que se presentó a las elecciones. Y le pedimos, yo creo que es necesario, como piden los sindicatos y como pide la Federación de Industria de los sindicatos, que se convoque lo antes posible la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón para alcanzar un acuerdo con los agentes sociales, un acuerdo que permita despejar esta incertidumbre mediante un nuevo Plan Nacional de Reserva Estratégico que vaya más allá del 2013-2018.
esta moción que se presenta va a contar, por tanto, con el voto favorable de Izquierda Unida. Partido Popular. Bien. A ver, me alegra que hablemos de minería en Avilés, en este ayuntamiento, porque este ayuntamiento, en su momento, y también fue gracias al gobierno de José María Aznar, recibió fondos mineros, fondos que sirvieron para hacer el estudio del soterramiento y que después fue un gobierno del Partido Socialista, del señor Areces, siendo alcalde el señor Rodríguez Vega, el que decidió que era una buena noticia para nuestra ciudad eliminarlos. O sea que el primer recorte minero que tuvo Avilés y posiblemente el único recorte minero que haya tenido nuestra ciudad haya sido ese. Tengo unas palabras que publica la página web del PSOE, que no es una zona que suelo leer yo mucho, pero bueno, apareció en Google, y hay días que una se siente un poco más masoca, y ponía: fue un error incluir Avilés entre los beneficiarios de los fondos mineros. Y esto lo dijo el que fue alcalde tantos años de esta ciudad. Bien, fue, ya les digo, un gobierno socialista quien no solamente redujo, no, eliminó, fulminó las ayudas de los fondos mineros para la ciudad. Con lo cual, me alegro mucho de que aquí, ahora que cambiaron las tornas, algún socialista y alguna persona de izquierdas defienda algo que tenga que ver con la mina en nuestra ciudad. De hecho, esta es una moción tipo, sí, una moción tipo que envía esta asociación a la Federación Española de Municipios y que es en el local de la Federación Española de Municipios donde se produce una reunión con alcaldes y con personas del municipalismo español. Y esta asociación expone cuáles son sus propuestas para este tema. Desde luego, ¿quieren ustedes que el sector de la minería tenga futuro? Pues si quieren que tenga futuro, yo les recomiendo que les pidan a los sindicatos y a los empresarios que se sienten con el Gobierno para ver cómo este sector puede hacer minas que sean rentables, para que no tengan que cerrar. Pero si es que todos estaríamos de acuerdo. Y además, de hecho, si algo es rentable, no se cierra. Pero es que les recuerdo que fue el Gobierno del señor Zapatero el que presentó una decisión del Consejo de la Unión Europea del 10 de diciembre del 2010 que apostaba por el cierre de la minería del carbón no rentable. El señor Zapatero fue al Parlamento el 22 de diciembre de ese año, que no sé si también estaba la señora Concejo, pero le digo, señora Concejo, que ese día no dedicó ni un minuto en sus casi 3 horas de intervención, no dedicó ni un solo minuto para decirnos que había tomado esa decisión, el plan de cierre de la minería del carbón. Y créame que yo estuve ahí, que le puedo traer el diario de sesiones, igual que antes le aporté el BOE que encontré en Internet y le recomiendo también su lectura para refrescar su memoria. Ni un solo minuto dedicó a informar de este tema. Y por eso nosotros creemos que cuando ustedes gobernaban en Madrid tomaron decisiones, y mire, voy a ser benevolente, no le voy a decir que lo hicieran creyendo que hacían algo malo, voy a concederles la posibilidad del error. Pudieron tomar decisiones que, creyendo que eran buenas, perjudicaron notablemente al sector de la minería. Por ejemplo, en el 2009, la Intervención General del Estado hizo un informe del seguimiento de las subvenciones que se entregaban a algunas empresas. Y la Intervención General del Estado reclamó 493 millones de euros por expedientes irregulares en las subvenciones. 104 era el número de expedientes irregulares de las subvenciones. Y ustedes, cuando gobernaban, anularon esta resolución de la Intervención General del Estado en Consejo de Ministros. Es como aquí en el Ayuntamiento, que la interventora puede poner un reparo y la alcaldesa lo puede levantar. Pues esto es exactamente igual. Ustedes levantaron un reparo de la Intervención General del Estado. Con lo cual, algo malo hicieron luego, porque de esos polvos vienen estos lodos.
No se ha bajado ninguna partida social. Se mantienen las prejubilaciones. Se han reducido las ayudas a las empresas tan solo un 17%. Y estas empresas son las que han amenazado a los sindicatos y a los trabajadores, con que si no conseguían que el ministro Soria les diera más dinero, lo que iban a hacer era cerrar las minas en octubre, y la cantidad que pedían era un aumento de 80 millones de euros. Aquí hay un clarísimo chantaje patronal y, casualmente, cosa que lamento profundamente, ustedes han venido aquí a defender intereses patronales, única y exclusivamente a defender intereses patronales. Yo creo que, si quieren, hablamos de datos que son escalofriantes para cualquier ciudadano. Cuando montas en un taxi, cualquier taxista te dice cómo le va el negocio. Y llevan tiempo diciéndote que tienen que trabajar ya no 8 horas, que trabajan 12, 16 horas para lograr un 60% de lo que hacían antes. Cuando hablas con un comerciante te dice que no saca pues a veces 60, 70 o incluso menos. Y eso pasa con todos los sectores. Hay muchas personas que trabajan en empresas que han tenido un expediente de regulación de empleo. Mire, ¿saben cuánto han recibido los trabajadores de la mina? Hay 14 empresas y 4.353 trabajadores. Reciben 656 millones de euros. ¿Sabe cuánto recibe el turismo? El turismo, que emplea a 2,5 millones de trabajadores en este país y que representa el 10% del Producto Interior Bruto, muchísimo menos dinero, 400 millones de euros. 400 millones de euros. Esto sí que es agravio comparativo. Cada prejubilado de la mina cuesta al Estado 430.000 euros entre el 2006 y el 2010. Eso cada prejubilado de la mina. Un pensionista asturiano que haya estado trabajando hasta los 65 años y cotizando 35 años recibe 935 euros al mes. El Sistema General de Pensiones, 829 euros. Un minero con 45 años, 1.405 euros. Y casi la mitad de los jubilados de la mina cobran 2.100 euros. Ustedes en el año 2011, señores socialistas, presupuestaron 1.079 millones de euros, de los cuales sola y exclusivamente ejecutaron 765. Bien, nuestro presupuesto es solamente un 15% menos, perdón, un 17% menos que lo que ustedes gastaron. Es de 656 millones de euros. Díganme y explíquenles a la ciudadanía, díganme en qué tienen ustedes la razón. Y explíquenselo, sobre todo, ya le digo, al autónomo, al taxista, al que vive del turismo, a la persona que trabaja en Arcelor y está sufriendo un ERE. Explíquenselo también a muchas otras personas que tienen dificultades porque tienen la jubilación mínima. A las señoras mayores jubiladas, viudas, por ejemplo, que algunas de ellas cobran unas pensiones que rayan el umbral de la pobreza. Y díganles, pregúntenles si no es justo la solidaridad de los mineros para que haya dinero para las pensiones de otros. Muchas gracias. Foro, sí. Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, para empezar esta primera intervención, quiero recordar que Foro ha venido demostrando desde el principio su apoyo más absoluto a las comarcas mineras, como incluso ha quedado puesto de manifiesto ya en un pleno anterior de fecha 20 de enero de 2012 en este mismo ayuntamiento, donde a propuesta de Foro salió una moción por unanimidad, donde los puntos de acuerdo eran instar al Gobierno de España a modificar sus pretensiones de suprimir los fondos destinados a mineros destinados a infraestructuras a través de los planes de minería y con ello retire la medida anunciada de eliminación de la financiación de infraestructuras en compensación del cese de actividad de la minería del carbón. Salió por mayoría simple. Y también instar al Gobierno del Principado de Asturias para que realice todas las gestiones y acciones necesarias, tanto políticas como legales, si bien esto luego fue eliminado, con el presidente del Gobierno de España, así como con los ministros competentes en la materia y en la Junta General del Principado, al objeto de que se cumplan los compromisos adquiridos en los diferentes planes de la minería y se garanticen las inversiones y la financiación pactadas y acordadas hasta el momento. La diferencia de esta moción respecto a la que se presenta hoy es que esta moción era de Foro y la que se presenta hoy viene avalada por la FEM y por los sindicatos mineros. En cualquier caso, a raíz de esta moción,
Lo primero que hizo Foro, pues evidentemente, como no puede ser de otra manera, y abrazándose a su responsabilidad, es, si no lo tengo por aquí, aquí está, exacto. En concreto, el Gobierno del Principado de Asturias se dirigió por escrito con fecha 29 de febrero de 2012, por tanto no me estoy remontando al principio de la historia, que viene de mucho más atrás, sino ya a este año, al Instituto de la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo a las Comarcas Mineras, al IRMC, dependiente del Ministerio de Industria, para solicitar que, previos los trámites administrativos pertinentes, el órgano competente de la Administración Pública se sirviera, entre comillas la petición que el presidente en aquel momento el Principado, Álvarez Cascos, hizo al IRMC, ejecutar el pago de las obligaciones económicas y el cumplimiento del resto de las obligaciones debidas por la Administración General del Estado a través del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y del Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras a resultas de los convenios de colaboración válidamente celebrados y firmados, tales como figuran tales como la firma de nuevos convenios o la concesión de prórrogas acordadas. Esto es lo que instó Foro a través de un requerimiento al Instituto. Posteriormente, y una vez transcurrido el plazo legal previsto en la ley jurisdiccional relativa al tema en cuestión y ante el silencio administrativo, Foro pasó a interponer recurso contencioso administrativo. El número es el 3288/2012 y está en la sección cuarta de la Sala Contencioso Administrativa de la Audiencia Nacional, solicitando ya a través de tribunal el que se cumplan estos compromisos. Bien. Esta moción la está presentando Foro en todos los ayuntamientos que tienen relación con lo que aquí se plantea, es decir, que tienen fondos mineros que han sido aprobados, han sido comprometidos y no han recibido el dinero. A partir de ahí, aparte estoy hablando de febrero de 2012, ya el 19 de junio de 2012, vota a favor de una enmienda socialista que proponía aplicar remanentes para ayudas a la producción del carbón y a la reactivación económica de las comarcas mineras. Esto lo ha votado nuestro representante en el Senado en sesión del 18 de junio de 2012. El 20 de junio, el Partido Popular rechaza en el Senado todas las enmiendas presentadas por Foro a la Ley de Presupuestos, entre las cuales estaban el mantenimiento de los fondos mineros. El 25 de junio, nuestra portavoz en la Junta General del Principado, Cristina Coto, dice que tras reiteradas peticiones de celebración de plenos, hemos conseguido que la Junta debata esta semana la interpelación de Foro en defensa del futuro de la minería. Seguimos apostando por la minería. El 28 de junio, en nota de prensa, Foro insta a Javier Fernández a exigir la defensa del carbón asturiano en la vía judicial. Y después de esta exigencia, y de que Foro el 11 de julio apoya la manifestación en defensa de la minería, la Junta General del Principado aprueba la moción de Foro que reclama el cumplimiento de los convenios firmados en el Plan del Carbón y el mantenimiento del empleo minero y las ayudas a empresas, eso sí, con la oposición del Partido Popular en la Junta General del Principado. Pero ha salido adelante esta propuesta de Foro. Bueno, Blanca, después en el Senado, emplaza al Gobierno a que justifique sus ataques al sector del carbón, seguimos apostando por el carbón. El mismo senador acusa al Gobierno de castigar de forma ilegal, devastadora y terminal a las comarcas de la minería del carbón. Bien, esto es lo que nos encontramos y cómo actúa Foro en relación con el carbón. Sin embargo, lo que ya nos parece un poco más curioso es que lo que dice el Partido Socialista aquí y lo que incluso dice el Partido Socialista en la Junta General del Principado no se mantenga en el Gobierno de la Nación. Y en nota de prensa de día 19 de julio de 2012, en este caso el representante en el Congreso de los Diputados de Foro Asturias, denuncia que el PSOE no apoya en el Congreso lo que aprueba en el Parlamento asturiano a favor de los fondos mineros. En concreto, Foro quiso que en una moción socialista se incluyese lo aprobado en la Junta General del Principado y el Partido Socialista, en este caso a nivel nacional, se negó. Aún así, Foro Asturias votó a favor de esa propuesta del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados porque era una moción o una propuesta que planteaba una defensa, como no puede ser de otra forma, del sector minero, en este caso en el Congreso. Por tanto, quiero dejar con esto constancia del total compromiso que mantiene Foro desde el principio con la minería y de que, a pesar
de que el Partido Socialista, en función del ámbito en el que esté, diga unas cosas u otras, nosotros siempre vamos a apoyar. Si la medida que plantea el Partido Socialista es como la que viene hoy aquí, en defensa del sector minero en Asturias. Bien, dicho esto, con lo cual creo que queda bastante clara la posición de este partido de cara a esta moción y que va a ser un apoyo, la última cosa que quiero comentar en esta intervención es que Foro está presentando, como dije al principio, en todos los concejos donde tiene más aplicación temas relacionados con fondos mineros no cobrados, y que me consta que la portavoz del Partido Socialista tiene en su poder esta moción, donde habla de todos los concejos, que no voy a repetir aquí por no alargarme más. Como digo, Foro está planteando esta moción en todos los concejos donde tiene sentido plantearla. Lo que nos encontramos desde mi partido en todos estos concejos es que cuando el partido que está al frente de este ayuntamiento es el Partido Socialista se opone a la moción que plantea Foro, es decir, o vota en contra o simplemente no la aplica. Dicho en otras palabras, en este caso, el portavoz de Foro en el Ayuntamiento de Langreo, todo lo que plantea Foro en defensa de la minería se encuentra con el rechazo sistemático de los alcaldes socialistas, y lo que nos hace pensar que esto es simplemente una medida estética, pero que en realidad, cuando realmente tenemos que reclamar hasta la última consecuencia todo el apoyo a la minería, y esta última consecuencia pasa por el reclamo judicial de lo que es de los asturianos y de lo que es de los concejos mineros, el Partido Socialista se oponga. En cualquier caso, ya le digo, nosotros en este sentido somos tremendamente responsables, entendemos que el sector está claramente castigado y creemos que las medidas que plantea el Gobierno central no van en la línea de lo que Foro está dispuesto a defender, y por tanto votaremos favorablemente esta moción, aun cuando sus alcaldes socialistas no hagan lo propio que procede con las mociones que plantea Foro. Muchas gracias. Sí, buenos días nuevamente. Por hablar del tema de la propuesta que nos hacía Foro, lo que nos proponía es que nosotros instáramos a otros ayuntamientos a que presentaran recursos y demás. Entonces, bueno, pero es un poco la moción que Foro está presentando a los ayuntamientos vinculados a la minería. Si otros ayuntamientos no quieren sumarse a un recurso contencioso, ellos sabrán, y yo creo que hay que respetar las decisiones que además tienen de judicializar determinadas cuestiones. Bueno, se insiste a menudo aquí en este pleno en diferentes cuestiones que no son verdad, y yo voy a tener que insistir en intentar desmentirla. No hubo 5 millones de parados en España, sigo insistiendo. Por favor, demos las cifras reales. El pico histórico ha estado desde el año 94 en los 4.600.000 y pico del mes de abril de este año. No, se me olvidaba el anterior, no hubo que pedir un préstamo para pagar las pensiones en el año 96, hubo que pedir un préstamo para asumir el gasto mayor en sanidad por la prórroga presupuestaria del año 95 al año 96, y leamos todas las declaraciones que hicieron nuestros alcaldes en los ayuntamientos. Decir que fue un error pedir los fondos mineros es porque realmente lo que el Partido Socialista pedía era que hubiera unos fondos y unas ayudas iguales e idénticas para las comarcas siderúrgicas, igual que lo hubo para las comarcas mineras, y que, por lo tanto, no había sido buena decisión aceptar eso, sino que la decisión más justa, la decisión mejor para nuestro territorio hubiera sido tener este tipo de ayudas. Con lo cual, no contemos las historias a medias, contémoslas por completo. Mi intención hoy en mi intervención es plantear por qué hay un conflicto, cuál es el conflicto que estamos viviendo, aclarar algunas dudas y desenmarañar algunos mensajes malintencionados que, por cierto, lo que intentan es desvirtuar la imagen de los propios mineros. En absoluto se están hablando aquí de prejubilaciones. Cada uno tiene los acuerdos y las jubilaciones a las que cotiza y a las que tiene derecho. Pero lo cierto es que las ayudas al carbón siempre han existido, siempre han necesitado el carbón de ayudas. Es verdad que, curiosamente, en los años 70 las ayudas eran para que se alcanzaran mayores niveles de producción, y que a partir de la entrada de España en la Unión Europea las ayudas al carbón empiezan a ser decrecientes siempre, se van estableciendo contratos programa primero y luego distintos planes sometidos a distintas directivas. Hay una de ellas, la 14/07 de 2002, que establecen que se pueden dar ayudas a aquellas empresas que se constituyan o que el Gobierno constituya como reserva estratégica. El resto tenían que cerrar irremediablemente el 31 de diciembre del año 2007. La directiva del año 2002 es una directiva
que se aprueba estando gobernando en España el Partido Popular. Por lo tanto, si algunas empresas se consideraron empresas estratégicas en ese momento, y ahora se las criminaliza, estaba gobernando el Partido Popular. Pero bueno, no quiero insistir mucho en eso. Y esas ayudas tenían que ser decrecientes para esas empresas que estuvieran acogidas a la reserva energética, como decía antes. Dice textualmente: el volumen de las ayudas tendrá tendencia decreciente que dé lugar a una reducción significativa. Por lo tanto, desde 2003 en adelante, aquellas ayudas que se daban a las empresas fueron decreciendo. Este reglamento del Consejo de 2002 tenía vigencia hasta 31 de diciembre de 2010. A lo largo del año empezaron a aparecer noticias más o menos fidedignas de que la Unión Europea planteaba el cierre de la minería en el año 2014. Y todos los partidos políticos, todos, y el Gobierno de aquel momento se manifestó en contra del cierre de la minería en el año 2014. Por lo tanto, si ahora se toman otras decisiones, no podemos estar justificando cuando en realidad la decisión política se tomó en aquel momento. Posteriormente, distintas negociaciones dan lugar a que la Unión Europea, cuando estaba en ese límite, el Gobierno de entonces negocia, igual que se negoció con la tarifa eléctrica, con otras cuestiones que sí que nos afectan directamente, para que saque la resolución de diciembre de 2010, en la cual abandona la llamada reserva energética y establece con nitidez y precisión que en el 2018 cesarán todas las ayudas a la minería del carbón. En aquel momento nos alegrábamos de que no tuvieran que cerrar la minería en aquel momento y que tuviéramos un margen de trabajo para el año 2018. Y esto establece un periodo decreciente del cese de las ayudas. Entre 2012 y 2013, un 25%, tomando como base las ayudas que se habían concedido en el año 2011. En el año 2014-2015, un 40%, en el año 2016, un 60%, en el año 2017, un 75%, y en el año 2018 se acabarían las ayudas. Eso es lo que estableció la Unión Europea. Pero establece algo más, que para poder recibir ayudas en el año 2012, es decir, en el año en el que nos encontramos, era obligatorio mandar un programa de cierre con las reducciones previstas, estableciendo cómo se iban a hacer esas reducciones y si eso no se mandaba, no se podían recibir ayudas. El Gobierno de España lo aceptó a regañadientes, porque estaba claro que tenía dos opciones: o no mandar el plan y, por lo tanto, se cerraría la minería en el año 2010 porque ya no habría ayudas, o mandar el plan, gustase más o menos la posición de la Unión Europea y permitir que siguiese habiendo ayudas y, por lo tanto, que tener margen para evitar el cierre en el año 2018. En colaboración con el resto de comunidades autónomas españolas que tenían minería de carbón, el Gobierno de Asturias, de aquel momento que presidía Vicente Álvarez Areces, interpuso una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, solicitando por diversas razones la anulación de la fecha del cierre del año 2018, pleito que todavía se está sustanciando en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por lo tanto, se aceptó una decisión que era el mal menor porque daba margen de acción hasta el año 2018. Ese es el acuerdo del que hablaba la concejala del Partido Popular. Y por eso digo que fue un acuerdo a regañadientes, porque no quedaba otro remedio que mandar un plan cumpliendo ese parámetro de reducción del 25% entre el año 2012 y el año 2013. Se envía ese plan por el ministro Sebastián a la Unión Europea, que le permite recibir ayudas este año, y lo que pasa es que las previsiones del entonces Gobierno del Partido Socialista, las realidades que nos marca ahora el Gobierno del Partido Popular en los presupuestos son muy diferentes. En el plan que se envía a Bruselas contempla que para el año 2012 las ayudas a la minería de la producción serán de 271.368.000 euros. Que eso, en relación con las ayudas del año 2011, suponía una disminución del 10%. Es decir, se preveía en el año 2012 una reducción del 10% y, por lo tanto, el 15% restante hasta llegar al 25% tenía que producirse en el año 2013. ¿Y en qué momento nos encontramos ahora? Pues que efectivamente lo que nos encontramos es que los presupuestos generales del Estado, en lugar de contemplar esa reducción del 10%, contemplan una reducción del 63%. Y eso es por lo que se está reclamando. Porque la reducción que se haga en las ayudas sea la misma reducción que se mandó a la Unión Europea para poder recibir las ayudas, ni más ni menos. En el año 2011 había 301,5 millones de euros para un total de algo más de 8,5 millones de toneladas que cubrían la diferencia entre el coste que tenía la explotación por sacar el carbón y el precio pactado por el que le pagaban la térmica, el precio que se referencia al precio del carbón internacional. Ni prejubilaciones ni otras cosas de las que está hablando aquí. Lo que estamos hablando es del precio de la producción. ¿Qué ocurre en el año 2012 con los presupuestos? Que solo aparecen 186,5 millones de los 301 que había en el año 2011.
2011. De estos 186, 75 son para pagar ayudas al carbón de la extracción del último trimestre del año 2011. Es decir, que se van a pagar a las empresas gastos que ya se realizaron y el año pasado y que se pagaron ya, por cierto, esos gastos en el año 2013. Daros cuenta la diferencia que estamos hablando y comparémoslo con los 23.465 millones de euros que hay que inyectarle a Bankia. ¿De qué estamos hablando? Para mantener todo un sector que afecta a muchas comarcas, a muchas comunidades autónomas y a muchos puestos de trabajo. Estamos hablando de 111 millones de euros. Esas son las ayudas que están contempladas para la minería privada y para la minería pública por parte del Estado. Es verdad que unos a otros años tenía ayudas de la SEPI y que este año no se sabe si las va a tener o no. 111 millones de euros del dinero que hay que cubrir para la diferencia entre lo que cuesten las distintas explotaciones de Asturias, León, Palencia, Aragón, Teruel, Andalucía y tal. Por lo tanto, esa es la reducción del 63%. Son cifras duras, pero son cifras concretas. ¿Y por qué resulta insólito todo esto? Porque se ha luchado y defendido poder continuar la explotación hasta el año 2018. Costó mucho en el año 2010 conseguir eso. Resulta que ahora lo que se está planteando es que, en lugar, teniendo la oportunidad, porque nos la ha dado Europa, de mantener el carbón y las ayudas al carbón y mantener los empleos hasta el año 2018, queramos que se cierren o pongamos en riesgo a que se cierren en el año 2012. En medio de una situación de crisis tremenda, en una situación en la que se pierde empleo día a día, en el que cada vez cierran más empresas, unas empresas que siempre recibieron ayudas, que siempre han tenido que luchar con la Unión Europea para pervivir en el tiempo. Una vez que tenemos autorización para no cerrarlas hasta dentro de 6 años, en este momento no se consigue el dinero para que las explotaciones pervivan. ¿Y si se consiguen 23.000 millones de euros para el rescate de Bankia? Si las cantidades que estamos viendo, si las comparamos, claro, si lo decimos solamente, puede parecer una cantidad grande, pero si las comparamos, es ínfimo comparado con lo que se le va a dar a Bankia. Parece insólito que haya un gobierno que decida quitar el dinero y poner la minería prácticamente en situación de cierre, porque estamos hablando de 100 millones de euros y que comparado con otras cifras que se ponen para salvar a otras empresas, a la banca y demás, no tienen nada que ver, sobre todo además por el impacto territorial que tiene. Es incomprensible este posicionamiento y esta cerrazón. Nuestra posición tiene que ser de rechazo y de defensa de la permanencia del carbón para que se busque la solución negociando con los sindicatos mineros, con los representantes de las empresas. Hay petición de reuniones también por parte del presidente del Principado de Asturias y de otros políticos con miembros del Gobierno. Y es verdad que el mecanismo más fácil de solucionarlo era aprobar las enmiendas que se presentaron a los presupuestos generales del Estado. Si había esa voluntad que se aprobaron o entraron en vigor a finales de junio, se hubiera resuelto si había buena voluntad por parte del Gobierno central de resolverlo. No ha podido ser así. Mecanismos hay, yo estoy segura de que se puede llegar a un momento en el que se llegue a un acuerdo. Nosotros, desde luego, nos solidarizamos con los compañeros de los municipios mineros que están, lógicamente, luchando por un sector productivo que para ellos es fundamental, porque si esa reducción se produce es irreversible, la producción del carbón quedaría tan menguada que prácticamente dejaría de ser significativa y los gastos de la explotación del carbón no permitiría las toneladas que se deben extraer para mantener la actividad. Porque a pesar de que hay una reducción del 63%, luego el método de producción no es equivalente, no es tan fácil. Lo que cuesta parar una línea de una máquina, poner un tabique o reducir los gastos generales no puede ser nunca proporcional, porque los gastos mínimos para mantener la explotación abierta y la extracción del carbón y demás pues es mayor, no tiene porcentaje en las toneladas idéntico. Es decir, que si no hay una reducción ordenada, según el acuerdo del Plan Nacional del Carbón, de sus parámetros, es posible que una actividad se pueda mantener con el 63% menos de toneladas. Concretamente en Asturias la reducción sería de 925.000 toneladas a precio medio, de las cuales en función de las producciones del año 2011, sobre todo en el suroccidente, que viene a producir unos 2,5 millones de toneladas, quedaría en unas 670.000 toneladas. Eso, indudablemente, llevaría a Asturias al cierre de la minería. Estamos hablando de la pérdida de 7.000 empleos directos en la minería española.
a juicio de los expertos, 21.000 indirectos, puesto que todos los estudios apuntan que por cada uno directo en la minería se generan 3 indirectos, y luego todos los puestos inducidos en el sector servicios, porque lógicamente pues, taxistas, comerciantes y demás también los hay en las comarcas mineras. Por lo tanto, ratificamos nuestra solidaridad con esta moción con los municipios que tienen en la minería un sector productivo importante, con los trabajadores, con los sindicatos y con las familias. Gracias. Muy bien, pues iniciamos un segundo turno. Sí, Weli. Ya con pocas fuerzas, porque la verdad es que, Ana, me agotas, ¿eh? A ver, contestar un poco a Carmen, porque hizo unas referencias a las minas, a la rentabilidad de las minas, y un poco lo decía Ana, el concejo, rentabilidad de las minas, hablar de la rentabilidad de las minas, y si no se cierran. En cambio, la rentabilidad de los bancos, que ya vemos a dónde nos meten, eso no se cierran, ni se cuestiona eso. Se inyecta dinero que nos va a llevar a todos a la ruina por culpa de ellos. Eso no se cuestiona al cerrarlos. Y por otra parte, hombre, el Partido Popular es uno de los que dice muchas veces que representan a los ciudadanos, y que los ciudadanos que votan, ese 15 o 20 o 30% que votan a los ciudadanos, pues le dan la representatividad del 100% de los ciudadanos. Bueno, pues usted es diputada por Asturias y también representa a los mineros. También representa a esos mineros que dice usted que son unos privilegiados, que ganan y que se jubilan pronto y que ganan no sé cuánto y que tienen una pensión desorbitante y que, bueno, pero usted no dice que cómo contribuyen a la producción energética del país, dejándose su vida a muchos metros de profundidad, dejándose su salud a muchos metros de profundidad. Por lo tanto, usted fue muy clara en las intenciones con el sector minero, y nosotros esas intenciones, ya que usted también representa a esos mineros de las cuencas, se los vamos a trasladar a las cuencas para que vean que una diputada del Partido Popular tiene ese concepto de ellos y los defiende de esa forma, ¿no? Yo creí, o tenía cierta esperanza, que iba a ser usted como diputada nacional iba a ser o iba a estar en la línea de muchos alcaldes de Asturias que se posicionaron a favor de la defensa del sector minero, y que iba a estar también del lado de los senadores del Partido Popular que han defendido y han manifestado su defensa por el sector minero en contra de los criterios del partido y desobedeciendo las directrices, ¿no? Nosotros creemos que es un sector que está en peligro. Creemos que es necesario decirle al presidente, a nuestro presidente del Gobierno, porque Mariano Rajoy es el presidente de Gobierno de todos, de los mineros y de todos, decirle que sea sensible, que se siente a negociar y que que se salve el sector que está en peligro, como es el sector minero. Pues nada más. Yo no tomé KitKat hoy, así que tengo que acabar pronto. Hasta luego. Gracias. Sí, Carmen, Partido Popular. Sí, vamos a ver. Señor Cueli, vamos a ver, le hice una propuesta, pero tan fácil como eso. Díganle a los mineros que negocien tanto sindicatos como empresarios junto con el ministro un plan que haga las minas viables, dígaselo. Pero si es que yo estoy a favor de defender las minas que sean viables, y estoy a favor también, y está mi partido, a favor de defender el carbón autóctono. Lo que no estamos es a favor de la defensa que están haciendo ustedes descontrolada, irresponsable, y ya le digo, acompañada de violencia. Ese no es el camino. Siéntense en los despachos. Siéntense en los despachos, y ese momento será, yo creo que va a marcar un hito en la historia, porque ahí es el principio del acuerdo. Siéntense en los despachos, insisto. En cuanto
a lo que dijo Ana Concejo, bueno, para resumir, porque si voy a entrar a todo, de verdad que podemos tener sesión nocturna hoy. Entonces, para resumir, ya hablamos antes del tema de Bankia. Hablamos antes. El dinero, ¿a dónde cree que va a ir? A garantizar los fondos de los pequeños inversores, a garantizar las personas que, como usted o como yo no lo hice, pero quizá gente que nosotros conozcamos, invirtió en Bankia, tiene sus depósitos en Bankia. Conocemos a muchas personas, incluso de aquí de Avilés, que han tenido depósitos en Bankia, y a esas personas, ¿usted no cree que hay que garantizarle que el Estado no debe apoyarles? ¿Usted quiere que pase como lo de Forum y Afinsa, por ejemplo? ¿Que ustedes les dieron la espalda? ¿Quieren que pase como eso? Es más, a lo largo de toda su, iba a decir actuación, pero perdónenme porque a lo mejor la ofendo, a lo largo de toda su intervención nos han dicho muchas cosas. Nos trae un papel y nos dice que hay una resolución de la Federación Española de Municipios y Provincias, y yo todavía, que parece que no aprendo porque tiendo a creerla, y me doy cuenta que no, que esa resolución no es así, que usted podía haber modificado ese punto perfectamente, el que yo le pedía antes, porque justamente la Federación de Municipios y Provincias, en su página web, lo que presenta es una referencia a la resolución del Consejo de Ministros, y si quiere se lo leo, pero casi se lo voy a evitar a la mayoría, yo creo que todo el mundo abreviaríamos si lo leyera en su casa, pero lo que está diciendo es que confía en el Gobierno y que confía en su buen hacer apoyando a los municipios. Bueno, pues no sé de dónde usted saca esa otra cosa. Y luego también nos dice, nos trae un papel aquí, nos dice que hay una resolución y resulta que se reúnen en una sala. Bueno, no lo sé, porque usted viene aquí, confunde los términos, dice tantas cosas. Yo creo que le falta credibilidad. Lo demostró en este pleno. Le falta credibilidad, señora Concejo, y le sobran palabrería. Muchísimas gracias. Sí, Foro. No. Carmen. Ana. No voy a insistir más. Yo es que, de verdad, es que tiene el logo, la moción. La moción que presentamos tiene el logo de la FEM. No, mi firma está puesta, es una fotocopia de la moción, tiene el logo de ACOM, tiene el logo de la FEM y mi firma va escrita después de ella. O sea que, quiero decir, ¿dónde la saco? Pues la saco de la FEM y de ACOM, no hay más. ¿Se lo puede creer o no? Me imagino que la habrán visto y verían los logos. No tengo que, me parece que perder el tiempo de lo importante que realmente es mostrar la solidaridad con un sector que genera, ya lo dijimos, 7.000 puestos de trabajo directos, 21.000 indirectos. Son muchas familias las afectadas, merecen mayor rigor, sobre todo porque además la situación no mejora. La prima ya se ha situado en 607 en el día de hoy. El interés está al 717, por lo tanto, esa deuda que ustedes están firmando de 100.000 millones para rescatar Bankia, entre otros. Pero claro, decir aquí que qué hacemos compararlo con Afinsa, donde la gente cometió delitos y está en la cárcel. Yo es que espero al menos que los responsables de lo que ha ocurrido en Bankia tengan que dar cuentas en los tribunales. Da la impresión que el día 23 de este mes alguno tiene que comparecer. Es que estaría bueno que al final la deuda la tengamos que pagar todos, que la deuda privada y la mala gestión privada acabe siendo deuda soberana y se nos eche la culpa. Otros gobiernos tendrán que dar respuesta. Valencia acaba de pedir el rescate como comunidad autónoma. Yo creo que las cosas en Asturias, defendiendo sus sectores productivos, están siendo bastante mejor. Por lo tanto, yo pido el apoyo a esta moción. Gracias. Muy bien, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la moción? Los del PSOE, Izquierda Unida y Foro Asturias. ¿Votos en contra? Los del Partido Popular. Muy bien, pues queda aprobada la moción. La última de las mociones se presentó en el día de hoy y la presentan Constantino Álvarez y Pablo Sánchez. ¿Quién la defiende? Alejandro, muy bien. ¿Uno que la defiende? Sí, la presentáis y luego ya se interviene, sí. Exposición y motivos.
La situación de crisis económica está provocando que muchas familias avilesinas tengan verdaderas dificultades a la hora de hacer frente a sus compromisos de pago de las hipotecas de sus viviendas. Cada vez acuden más personas a los servicios del Ayuntamiento de Avilés en busca de una ayuda económica para este fin. Además de prestar esta ayuda, el Ayuntamiento de Avilés puede impulsar, como ya lo están haciendo otras ciudades españolas, la creación de un servicio de intermediación hipotecaria para asesorar a estas familias y ayudarles a negociar condiciones más flexibles para la deuda hipotecaria y así evitar el riesgo de pérdida de vivienda. Un ejemplo de este servicio lo tenemos en la ciudad de Gijón, que esta misma semana firmó un convenio entre la Oficina Municipal de Vivienda y el Ilustre Colegio de Abogados de Gijón para desarrollar esta iniciativa con un coste aproximado de 3.500 euros al mes. Estimamos que el coste del servicio en Avilés sería sensiblemente inferior debido a la diferencia de población y de oferta de viviendas de ambos municipios. Este servicio supondría, estimamos, un coste aproximado de 1.500 euros mes para nuestro ayuntamiento. Por esto, instamos al Pleno del Ayuntamiento de Avilés, sometemos a debate y aprobación del Pleno del Ayuntamiento de Avilés, instar a la alcaldesa a impulsar a la mayor brevedad un convenio entre la Fundación San Martín y el Ilustre Colegio de Abogados para desarrollar el servicio de información hipotecaria para proporcionar asesoramiento a los avilesinos que tienen problemas en el pago de sus hipotecas por falta de recursos económicos. Muy bien, pues empezamos el turno de palabras. Izquierda Unida. Vamos a ver, esta moción hay que decir que la conocimos ya prácticamente estando en el Pleno, lo cual, como es un tema que no es de ahora mismo, porque, bueno, de hecho nosotros estábamos trabajando en algo parecido porque ya habíamos visto en muchos ayuntamientos que esto funcionaba y funcionaba bien para los objetivos de la misma. La verdad que la próxima vez lo hagáis con un poco más de tiempo, por lo menos para poder trabajar un poco sobre ella. En todo caso, nos parece perfecto, nos parece que es un ejemplo de un servicio que el Ayuntamiento tendría que prestar de ayudar a la gente que está pasando tremendas dificultades, como es la posibilidad de poder quedarse en la calle y sin casa por el único motivo y por el único delito de haber perdido a lo mejor el empleo. Y yo creo que en esto sí que a nuestro juicio estaría muy bien empleado el dinero. Yo quiero decir únicamente que ya que la moción estaba presentada por el Partido Popular, que también el Partido Popular, aparte de presentar mociones en el Ayuntamiento, tiene otra línea de trabajo, porque realmente hay bancos que están siendo rescatadas con el dinero público, que están siendo rescatadas con los impuestos de los ciudadanos, y un gesto también político, además, un gesto político, yo creo, además, muy acertado sería que esos mismos bancos que sean rescatados con el dinero de los ciudadanos no pongan a ciudadanos en la calle porque el que se queden en el paro, porque tengan dificultades para poder hacer frente a su hipoteca y planteen cuestiones como el alquiler social o como otros temas que ya discutimos en este Pleno en relación con la dación en pago en muchas ocasiones, ¿no? En todo caso, la realidad es que la gente que no puede hacer frente a la hipoteca es por motivos sobrevenidos, porque evidentemente si no, no se la hubieran dado, parado y sin una persona sin recursos, nunca hubiera conseguido una hipoteca de los bancos, y entonces hay que tener sensibilidad en esta situación en la que estamos, tan difícil para todo el mundo, y esto yo creo que el hecho de que nosotros desde el Ayuntamiento pongamos en marcha un servicio que sirva para atender a este colectivo de ciudadanos en dificultad nos parece bien. Ahora, en cuanto al sentido del voto, yo no sé el Gobierno municipal que si comparte este planteamiento, si se tendría que arbitrar a través de la Fundación San Martín o a través de otro organismo. En todo caso, nosotros estamos de acuerdo con la propuesta y salvo que el Gobierno municipal plantee otra fórmula que no sea a través de la Fundación, pues la vamos a apoyar sin ninguna duda. Vamos. Partido Popular, ¿algo más? Sí, añadir algo más. Es que da la sensación de que solo pueden presentar mociones por urgente los señores de la izquierda, porque estamos en una diferencia de horas. El portavoz de Izquierda Unida ayer educadamente me llamó para pedir disculpas porque estando en una junta de portavoces en la que no había ninguna moción para presentar, así les pregunté y así me lo expresaron tanto el foro como Cueli y la alcaldesa en la junta de portavoces no había nada. La sorpresa es que en el día de ayer ya no cogían más mociones en el ordenador por urgentes. O sea que vamos a ser... vamos a ser un poco más serios, Juanjo, vamos a ser un poco más serios.
Porque dicen, no, pero esta no tuve tiempo para verla. ¿Y las demás? Coño, no, hombre, vamos a ser serios. Vamos a hablar de las hipotecas. Y no vamos a desviarnos de la atención. Porque mira, esta moción sí se puede desarrollar desde el Ayuntamiento de Avilés y sí puede ser inmediata en 30 días, porque tomamos la decisión aquí, para los avilesinos que lo necesiten. Esto. Podemos hablar del tiempo y del sexo de los ángeles. Muy interesante. Ustedes aprovecharon hoy el pleno para todo eso. Pero esta es una decisión que tomamos aquí para los avilesinos, para los que están en apuros, para los que no tienen recursos económicos para pagar un abogado para ver cómo salir del bache. Esa gente es la que necesita un asesoramiento sin coste añadido para poder librar esa papeleta de estar en riesgo de perder la vivienda. Por eso yo creo que esta moción es oportuna y que no debería de dar mayor discrepancia. No deberíamos de plantearnos mayor discrepancia sobre esto, porque esto es un servicio que está funcionando en otros ayuntamientos. No, mire, se lo digo mirando para usted, porque una de las disculpas para rechazar mociones de este tipo siempre es la económica. Siempre es la económica. Por eso se lo digo mirando para usted, porque es la responsable de temas económicos en este ayuntamiento. De cómo arbitrar esto, hay otras concejalías. Antes se dijo la Fundación San Martín. Bueno, y si no es la Fundación San Martín y es otro organismo, a mí me da igual. Lo que perseguimos es este objetivo, de poder asesorar a los que están en riesgo y además la concejala de Bienestar Social lo sabe bien, porque todos los meses se tramitan varias prestaciones sociales económicas ordinarias de ayuda a pago de hipotecas, que ahora se hacen a través de la Fundación San Martín. Por eso entiendo que todos los temas relacionados con vivienda puedan ser tramitados a través de la Fundación San Martín y no andar creando otros organismos. Yo creo que esta es una decisión que puede tomar el Pleno desde su autonomía y que tiene un efecto inmediato para los ciudadanos que se puedan acoger a esta propuesta. Espero contar con el apoyo de todos ustedes. Foro, sí, Alejandro. Muchas gracias. Muy brevemente, porque la exposición de motivos que ha realizado y de la propuesta de acuerdo que ha realizado el portavoz del Partido Popular creo que es lo suficientemente clara al respecto. Decidimos sumarnos esta mañana a esta propuesta porque, en primer lugar, consideramos que plantea una medida sensible a la actual situación económica, que tiene una serie de efectos negativos en materia de vivienda, tanto en las dificultades crecientes del acceso a la misma, como en los casos que nos ocupan hoy, en la pérdida de vivienda de aquellos que ya se encuentran en ella. Y que, repasando las cifras del año 2011, nos encontramos con los datos de que en el conjunto de España los desahucios han aumentado un 22% y en lo correspondiente al Principado de Asturias aumentan la preocupante cifra de 1.872 en el año 2011. Creemos que es adecuada en cuanto al organismo que ha de acoger este servicio, la Fundación San Martín, en cuyos fines y actividades entendemos que la actuación propuesta, el servicio propuesto, encaja perfectamente, sobre todo tras la última modificación estatutaria. Y consideramos que es adecuada, asimismo, en cuanto al mecanismo elegido, a través de un convenio, en este caso con el Ilustre Colegio de Abogados, que evita el asumir gastos de estructura adicionales, que evita que se provoque una sobrecarga en el personal de la Fundación San Martín, que se termine traduciendo en una merma de la calidad de los servicios que se prestan actualmente a los avilesinos, o que pudieran traducirse ante una sobrecarga de trabajo, y que a la vez lo dota del rigor oportuno y del respaldo legal de una entidad como el Ilustre Colegio de Abogados. Consideramos, por tanto, que se trata de una medida positiva, y que sí es y que resaltar también ese carácter novedoso no solo en la región, sino también en el conjunto de España, como las propias fuentes del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón han señalado en la presentación del convenio de esta semana. Muchas gracias. ¿Quién interviene? No, voy a intervenir yo. Sí, porque por alusiones ya del portavoz del Partido Popular voy a intervenir, claro. Nosotros vamos a estudiar la propuesta. No la vamos a aprobar en este pleno, sobre todo porque las propuestas que llevan medidas económicas hay que estudiarlas, ver la posibilidad de realizarlas y cómo se hacen, porque no necesariamente
pueden resolverse los problemas. En cualquier caso, la gente que tiene problemas económicos tenía derecho a justicia gratuita en este país. No sé si la letra pequeña de toda esta gran reforma le ha cambiado esto con el copago de la justicia, pero bueno, quiero decir, uno tendrá que ser consecuente en los discursos. Porque, claro, venir aquí a hablar de los más desfavorecidos cuando hemos estado hablando de los recortes en las ayudas al desempleo, de gente que paga hipotecas, han quitado usted la deducción a la vivienda que habían puesto hace 6 meses, ahora la vuelven a quitar, que parece que eso también va a afectar a las hipotecas, digo yo. Han paralizado el Plan Estatal de Vivienda y han reducido la renta de emancipación a 147 euros. Hombre, un poco de coherencia en el discurso, sobre todo a la hora de posicionarse en los proyectos. En cualquier caso, insisto, estudiaremos la propuesta. ¿Alguna intervención más o la votamos? La votamos, venga. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Queremos intervenir otra vez? ¿Quiere el PP intervenir otra vez? Aclare la postura de la concejala. Si hay 3 grupos que estamos de acuerdo, es que esta moción sale adelante. Sí. Si adelante usted lo que Sí, tiene pero es una moción que implica 18.000 euros. cumplirla. Entre otras cosas, 18.000 euros. No es gratis. Implica el estudio. 18.000 euros. A ver, en Gijón. Sí, bueno, y estiman ustedes que en Avilés 18.000 euros y este pleno podrá instar a la alcaldesa y la alcaldesa lo estudiará, y es lo que ha dicho la concejala. No sé, 1.500 por 12, a mí si no me falla. A ver, el coste de Gijón. Bueno, vale. Votos a favor, si lo que se aprueba, se aprueba. Ah, bueno, entonces. Bueno, hombre, si se dice 1.500 euros mensuales, si lo dicen ustedes. A ver, sí. Pido un poco de respeto. Sí, estamos a las 4 menos 10 de la tarde. ¿Votos a favor de la propuesta? No, que quiero intervenir. Bueno, ¿quieres intervenir, Cueli? No, vale. Venga, segundo turno. Sí, segundo turno. Por eso pido en primer lugar un poco de respeto. Segundo turno. Estamos en el pleno y si estamos a esta hora todavía con el pleno, algo tendrán que ver todas esas mociones por urgente que metieron. El coste usted estímelo para los 6 meses que quedan de año. Y esto es algo aproximado en función de lo que ha costado en Gijón. En Gijón se firma un convenio por el cual 4 abogados van un día a la semana a asesorar a esos ciudadanos que recurren a solicitar ayuda para el pago de derechos. Y no me diga usted que esto, digamos, intenta sustituir a lo de la justicia gratuita, porque lo que estamos intentando es evitar precisamente que estos ciudadanos terminen en un juicio sin la información adecuada. Queremos solucionar este problema antes de llegar a juicio y solucionarlo con asesoramiento. ¿Algo más? Alejandro, ¿algo más? No. Por una duda que se planteó anteriormente, indicar que es complementario con las medidas de turno de oficio. Vamos. Teófilo. Sí, simplemente decir que la urgencia parece que la tienen ustedes, porque me parece que es un tema que lo mismo puede salir aprobado hoy de aquí que dentro de una semana y que se puede abordar en cualquier momento. Me parece que esa es la urgencia, es decir, ¿cómo es posible que pueda aparecer a mitad de un pleno una moción que no conoce nadie? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Muy bien, venga, va. No, y estoy diciendo, y estoy, bueno, registrada en tiempo informa, pero que no le dio tiempo a tratar, por lo menos a nosotros no nos dio tiempo a ninguno a saber el contenido de... Yo lo tuve que ver aquí a media mañana. Sí, y no tengo prisa ninguna. Yo puedo estar interviniendo ahora aquí media hora. Es más, sobre ese tema tengo aquí bastante para poder hablar. Y no tengo ninguna prisa. Pero lo que sí digo es que creo que estos planteamientos, así como se hacen otros sobre muchísimos temas, se pueden hacer, no hace falta ni hacerlo en forma de moción, se pueden hacer a los grupos, se puede hacer al Gobierno y se pueden estudiar. Y ahora, planteado una vez aquí y visto que tiene un coste, el que sea la Fundación San Martín o sea el Ayuntamiento, el dinero tiene que aparecer por algún sitio para poder mantener eso. Por otro lado, nosotros tenemos un observatorio de vivienda, de la problemática de vivienda fenomenal, que es la Fundación San Martín. Y la Fundación San Martín, bueno, pues esto alguna vez se habló de las dificultades que puede haber jurídicas y tal, pero
por el nivel de los requisitos que se pueden poner a qué personas hay que atender en esas circunstancias, parece que es muy bajo en Avilés la demanda que podía haber. Pero no eso no cierra el que se haga, pero hay que estudiarlo. Y creo que tenemos derecho a decir que una cosa que tiene coste es necesario estudiarla, porque 18.500 euros para la Fundación San Martín pues es una cantidad importante, y para el Ayuntamiento, que no la tiene, también. Muy bien. ¿Votos a favor de la propuesta? Votos a favor, los del PP, los de Foro y los de Izquierda Unida. Votos en contra, ninguno. Abstenciones, las del Partido Socialista. Muy bien. Hemos acabado con las mociones y tenemos una pregunta registrada de Foro desde el día 2 de julio y las que se quieran hacer en este momento. ¿Quién quiere intervenir? Foro. Muy bien. ¿Intervienes primero? Sí. Sí, no me voy a extender mucho, no tanto habida cuenta de la hora como de algo que ya he comentado en el último pleno y que abunda en ello. Me sorprende mucho ver una noticia ayer en prensa y, en primer lugar, la pregunta es si realmente esto lo ha dicho la consejera de Cultura, Ana González, y si ese es el sentir general del Partido Socialista en Avilés, en Asturias. Habla de, el Principado sopesa que recrea gestión en Niemeyer hasta saldar sus deudas. Esto, abunda en lo que ya hemos dicho de que es Recrea quien ahora eligen ustedes para gestionar. Pero, en cualquier caso, en el último párrafo de esta noticia dice: los patronos de la Fundación tienen una patata caliente, eso es un juicio de valor de la periodista, las deudas de la entidad. La consejera de Cultura, Ana González, afirmó esta semana que espera tener la auditoría que realiza Deloitte para fin de mes y entonces convocará a los patronos para discutir los pagos. Bueno, están fuera de plazo, no sé si lo saben, pero la ley marca claramente que es el 30 de junio el plazo límite para la aprobación de estas cuentas. En cualquier caso, el planteamiento que hay sobre la mesa es que sean los socios públicos de la Fundación, Principado, Ayuntamiento y Puerto Avilés, que yo sepa, el Gobierno de la Nación hasta hace bien poco también era un patrón, ahora de repente se cae, quienes corran con la mayor parte de los gastos y que lo hagan en proporción a su participación en la sociedad. El Ayuntamiento de Avilés tiene reservados 300.000 euros en el presupuesto prorrogado de este año para financiar la Fundación, pero serían necesarios otros 1,3 millones en conjunto para liquidar la deuda. Para mí esto es escalofriante, es decir, tenemos una fundación que está en un concurso de acreedores, tiene tasadas las fases por las que tiene que pasar, como todo concurso de acreedores, tiene tasadas la depuración de responsabilidades y tiene tasado quién debe hacer frente a esa deuda. Y de repente me encuentro con que el Partido Socialista, altruistamente desde el Ayuntamiento, el Puerto y el Principado, va a coger dinero de todos los asturianos, de todos los avilesinos e incluso de los españoles a través de puertos del Estado, para financiar la deuda y el agujero que tiene la Fundación Niemeyer, fruto de la gestión, vuelvo a decir, y ya lo dije en el pleno pasado, nefasta de esta fundación anteriormente, que ha generado una deuda de 1,6 millones de euros. Señora alcaldesa, tiene que explicar, y explicar muy, muy bien y muy clarito a todos los avilesinos y a todos los asturianos cómo se puede defender que sea el Ayuntamiento de Avilés, con el dinero de todos los avilesinos, los que paguen los despilfarros y la mala gestión de la Fundación Niemeyer. Es que además, entre otras cosas, entre todo este volumen de 1,6 millones de euros, tenemos 231.000 euros en viajes pendientes de pago, más lo que ya se haya pagado, espero que se haya pagado algo. Estamos hablando de que si suponemos 3 años, un gasto mensual de 6.500 euros, que ronda casi los 10.000 euros si hablamos de un gasto bianual. Es decir, si esos 231.000 euros se refieren a viajes de 2 años en esta fundación. Es decir, explíquenos muy bien, porque yo no entiendo nada de esto. Mejor dicho, ¿por qué somos ahora los avilesinos los que tenemos que pagar esa deuda? Muchas gracias. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué somos los avilesinos los que tenemos que pagar la deuda de la Fundación Niemeyer? Muchas gracias. Bueno, teníamos la pregunta del pleno anterior, que es también de Foro Asturias, sobre la contratación de las horas definidas. Lo firmas, Pablo. ¿La quieres repetir tú, la pregunta? No digo, entramos directamente a la respuesta. Bien, vale. Las preguntas eran 3 preguntas. ¿Dispone la Concejalía de Cultura de una estimación
del importe del futuro contrato para la provisión de un sistema de suministro eléctrico de emergencia exclusivo para el sistema de extinción de incendios del Teatro Palacio Valdés. Tengo una contestación que ha dejado por escrito Román, porque él tenía que ausentarse, donde dice, a fecha 4 de julio, dice el arquitecto de esta obra, responsable, que en este momento se está redactando el proyecto técnico para la ejecución de este suministro de emergencia. La conclusión de este documento establecerá el coste de la obra previsiblemente en 2 semanas. Entiendo que estamos a punto de tener ese estudio, pero que todavía no existe en el día de hoy. Con esta precaución, es decir, que no estaba hecho definitivamente el estudio, la estimación con la que se trabaja es que pueda hacerse frente a la obra con una cantidad cercana a la disponible. La cantidad cercana a lo disponible aparecía en la misma pregunta que se hacía y también se dice la reserva de crédito disponible en la partida de la obra tras su adjudicación se ha realizado el reservar ese crédito para evitar que pueda ser dispuesto para otro fin diferente. Es decir, se ha hecho la reserva para ese fin. No está hecho el proyecto definitivamente, por lo que entiendo. Preguntan, en caso de que el coste del nuevo contrato supere la cuantía reservada, ¿cómo está previsto financiar el citado contrato de suministro? ¿Se ha previsto mantener conversaciones con el Ministerio? Y dicen también, el contenido de la cláusula 6ª del convenio especifica que la cantidad aportada por el Ministerio inicialmente no puede ser excedida, pero entiendo que sí puede agotarse. Todo esto lo dice el arquitecto responsable, mediante modificados y o complementarios. Esta consulta no se ha realizado todavía hasta que no se conozca concretamente las necesidades. Tú al Ministerio no le puedes decir que quieres hacer este modificado, este complementario, para que entre en función la cláusula 6ª en funcionamiento, si previamente no le tienes el proyecto realizado, pero entiende el arquitecto que podría caber. Y la otra es, ¿afecta esta modificación al plazo de finalización de las obras? Dice y contesta sobre esta cuestión, dice, la obra del suministro de emergencia es completamente independiente, físicamente, y en el tiempo de la obra contratada. Quiere decirse que no afectaría, porque dice que es totalmente independiente. Lógicamente, se entiende ventajoso acometerlas simultáneamente, pero no es descartable la asincronía, dado que interviene un factor externo como es hidroeléctrica distribución. Creo que quedan contestadas cada una de las 3 preguntas y he estado echando cálculos y era el 4 de julio cuando se hacía esa contestación por el tiempo, diciendo que son 2 semanas y hoy estamos a 20 de julio, estaríamos. Vamos a ver, sobre el tema de la Fundación Niemeyer, yo no voy a hablar por lo que dicen los periódicos, de lo que dice la consejera, de lo que dicen fuentes próximas, de lo que dice, y nunca lo voy a hacer, ¿vale?, de lo que dicen los periódicos. No, ya, pero es que la Fundación tiene un órgano, que es su patronato, y su patronato, la decisión que ha tomado hasta el momento, cuando se ha reunido el pasado 22 de junio, cuando ha podido reunirse, después de todo el proceso que conocemos suficientemente de por qué no podía reunirse, por qué interpretamos los patronos que hemos llegado a esta situación, lo que decidió el patronato de la Fundación fue presentar el concurso de acreedores, cuestión que hizo el día 25 de junio. Lunes 25 de junio presentó su concurso de acreedores y, lógicamente, ese concurso lleva asociadas todas las decisiones que tenga que tomar el patronato. Es la segunda vez que se pregunta también, creo, sobre la cuestión del plazo del 30 de junio. En ese patronato, lógicamente, hoy estamos a 20 de julio, esa fecha ya está excedida. El patronato del día 22, en sus puntos del orden del día, tenía la formulación y aprobación en su caso. Es evidente que ni formuló ni aprobó, es evidente. Pero antes del 30 de junio, sí, la Fundación incluyó en su orden del día esta cuestión. Con lo cual, es evidente que no fue antes del 30 de junio. Muy bien, y sin nada más que tratar, se levanta la sesión.
sé dónde tengo una página. Hasta luego. Aquí, no, una página. Tengo numeradas.